Bienvenidos. Hoy vamos a desgranar el panorama económico que nos espera en 2025. Y es un año que, la verdad, se presenta lleno de contrastes, donde las oportunidades más grandes podrían estar naciendo, curiosamente, de los mayores riesgos. Y esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Porque, a ver, por un lado, tenemos una revolución tecnológica silenciosa que está a punto de estallar. Pero por otro, un evento político de una magnitud enorme amenaza con cambiar las reglas del juego por completo. Vamos a conectar esos puntos. Vamos a ver las claves económicas más importantes del día de ayer y sobre todo lo que se nos viene encima. Mi recomendación es que te quedes, porque los datos que vamos a desvelar hoy podrían, de verdad, cambiar tu perspectiva sobre el mercado. Vamos a entender qué fuerzas están moviendo los hilos, desde la macroeconomía hasta empresas concretas, y sabremos qué fechas hay que marcar sí o sí en el calendario. Muy bien, pues vamos a ello. La hoja de ruta de hoy es muy clara. Primero, le tomaremos el pulso al mercado global. Después, veremos cómo esto se refleja en dos gigantes industriales que están viviendo realidades totalmente opuestas. Luego, nos meteremos de lleno en una revolución tecnológica que podría cambiarlo todo. Identificaremos las fechas clave que van a generar volatilidad y al final juntaremos todas las piezas para saber cómo navegar este panorama. Empezamos con la visión general, desde arriba. Para entender las oportunidades y los riesgos, lo primero es comprender las grandes corrientes que están arrastrando la economía mundial. Y aquí, ya te adelanto, los datos nos cuentan una historia de divergencia. El primer dato clave viene de Estados Unidos. La Reserva Federal lo tiene clarísimo. Su objetivo es devolver la inflación al 2% para 2025. Esto, sumado a que se prevé bajar los tipos de interés por debajo del 4%, nos dice que la Fed confía en haber conseguido el famoso aterrizaje suave, o sea, enfriar la economía sin provocar una recesión. Y esto, para los activos de riesgo, es una señal muy, muy positiva. Pero claro, en cuanto salimos de Estados Unidos, el panorama cambia bastante. La previsión de crecimiento para el PIB mundial es de solo un 2,5%, y lo que es más llamativo, los mercados emergentes se mantienen prácticamente planos. Esto nos lleva a un contraste muy, pero que muy marcado. Y un factor que podría echar una mano para controlar la inflación global es el precio del petróleo. A pesar de todas las tensiones geopolíticas, se proyecta que el barril de Brent se va a mantener en torno a los $77. ¿Y por qué? Pues principalmente por el aumento de producción en países que no son de la OPEP, sobre todo en América. Y ya sabemos, un petróleo más barato significa menos presión en los costes para todo el mundo. Así que el punto crucial, la gran idea con la que nos tenemos que quedar de esta primera parte es esta. Entramos en 2025 con una economía mundial que va literalmente a dos velocidades. Por un lado tienes a Estados Unidos con un impulso impresionante, con una política monetaria que empieza a relajarse y eso facilita el crecimiento. Pero por otro lado miras al resto del mundo, en especial a los mercados emergentes, y te encuentras un crecimiento estancado. Esta divergencia es fundamental para decidir dónde buscar las oportunidades. Venga, ahora vamos a bajar un poco a tierra y a ver cómo todo este panorama macroeconómico se traduce en el mundo de las empresas. Y no hay mejor forma de verlo que con las historias de dos gigantes, uno que es la viva imagen del auge y otro que está luchando con uñas y dientes por su recuperación. Primero, Nvidia. Es que esta compañía está en el epicentro de la mayor revolución tecnológica que estamos viviendo, la inteligencia artificial. La demanda de potencia de cálculo es sencillamente explosiva. Y su nuevo superchip, el Blackwell, que empieza a producirse en masa a principios de 2025, está diseñado para ser el corazón de los centros de datos de IA generativa. Vamos, que Nvidia no solo vende chips, está vendiendo las palas y los picos en la nueva fiebre del oro. Y este gráfico lo dice todo. Es que es brutal. Mientras el mercado de servidores de toda la vida se mantiene más o menos estable, se espera que las ventas de servidores específicos para inteligencia artificial se disparen más de un 75%, solo en 2025. Es un crecimiento exponencial y Nvidia, con su tecnología Blackwell, está en la posición perfecta para quedarse con la mayor parte de ese pastel. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda, Boeing. La cifra que vemos en pantalla es simplemente demoledora, 23.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas desde 2020. Pero ojo, que no es solo un problema de dinero, es el resultado de una crisis total de reputación y de producción, después de fallos de seguridad gravísimos que han hecho añicos la confianza en la marca. El camino de vuelta para Boeing es larguísimo y muy complicado. Su nuevo CEO tiene una misión titánica por delante. Primero, restaurar una cultura de ingeniería de excelencia, donde la seguridad esté por encima de todo. Segundo, solucionar de una vez los constantes retrasos en las entregas. Y tercero, enfrentarse a una competencia feroz con Airbus. Una historia de auge frente a una de recuperación.
Bueno, hemos visto el panorama general y cómo afecta a los grandes. Pero, ¿dónde está la próxima gran disrupción? Pues hay un sector que está a punto de desafiar una de las leyes más pesimistas de la innovación. Aquí es donde esa oportunidad tecnológica de la que hablábamos al principio empieza a tomar forma. Para entender la magnitud de esto, hay que conocer la ley de Irrum, que es básicamente la ley de Moore, pero al revés. Si la ley de Moore dice que la potencia de los chips se duplica cada 2 años por el mismo precio, la ley de Irrum dice que el coste de desarrollar un nuevo fármaco se duplica cada 9 años. Pues bien, la inteligencia artificial promete ser la fuerza que por fin le dé la vuelta a esta tendencia, haciendo que descubrir fármacos sea más rápido, más barato y mucho más preciso. Y ojo, que 2025 va a ser un año clave. No estamos hablando de ciencia ficción. Se espera que varios fármacos diseñados con IA entren en la fase 2 de los ensayos clínicos, y de ellos 4 o 5 podrían pasar a la crucial fase 3. Si esto pasa, será la validación definitiva de este modelo de negocio. Demostrará que la IA puede de verdad reducir drásticamente los costes y las tasas de fracaso en el desarrollo de medicamentos. Muy bien, ya hemos explorado las grandes tendencias económicas y tecnológicas. Ahora vamos a ponerles fecha, porque en esto de la inversión el cuándo es tan importante como el qué. Estos son los eventos que hay que tener bien marcados para 2025, porque podrían generar tanto una enorme volatilidad como grandes oportunidades. A ver, repasemos este calendario. En enero arranca la producción del chip Blackwell de Nvidia, que va a alimentar toda la inversión en IA. El 20 de enero, la toma de posesión de Donald Trump, un día que podría traer órdenes ejecutivas sobre aranceles y generar una incertidumbre comercial tremenda. Durante todo el año, habrá que estar muy atentos a los resultados clínicos de los fármacos con IA, y también serán clave el debate en la OTAN sobre el gasto en defensa y, por supuesto, cualquier posible negociación de paz en Ucrania. Bueno, hemos cubierto mucho terreno. La economía a 2 velocidades, el contraste entre gigantes, la promesa de la IA en la farmacia y los eventos clave del calendario. Ahora toca el momento de unir todas las piezas y sacar una conclusión clara. Si tuviéramos que resumir el sentimiento de mercado para 2025 en una sola frase, sería esta: mixto a positivo. Positivo por la impresionante fortaleza de la economía de Estados Unidos y el inicio de un ciclo de relajación monetaria, pero mixto por el crecimiento casi nulo del resto del mundo y, sobre todo, por esa gran sombra de incertidumbre que proyectan los riesgos políticos y comerciales. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. En un año con una economía estadounidense fuerte y una revolución tecnológica en marcha, pero también con enormes riesgos geopolíticos en el horizonte, la verdadera pregunta es: ¿dónde está el mayor riesgo? ¿En participar en las oportunidades a pesar de la incertidumbre o en quedarse al margen por miedo a ella? La respuesta, como siempre, dependerá del perfil de cada cual. Gracias por acompañarnos en este análisis.